Pareja desapareció en desierto de Chihuahua. En 2007, turistas hallan cuerpo atrapado en un cactus. El eco de la noticia se extendió como un susurro en la brisa caliente del desierto. Sofía, una joven fotógrafa con un ojo brillante para la belleza oculta, decidió que ese era el lugar perfecto para capturar su amor con Lucas, su pareja. En las primeras imágenes, ambos sonreían entre los agaves y las dunas doradas, atrapados en un momento eterno. Pero tras días de risas y exploraciones, el silencio envolvió su aventura. La gente del pueblo, conocedora de las leyendas ancestrales que rondan el desierto, notó la ausencia de la pareja. «No hay nada más peligroso que el desierto cuando se le provoca», murmuraban, mirando con preocupación las dunas que se movían como sombras al atardecer. Al frente del pueblo, un grupo de amigos comenzó a organizar una búsqueda. La esperanza brillaba débilmente. Mientras las llanuras áridas se tragaban todo a su paso, pasaron semanas y finalmente, la historia giró en torno a la fatídica noche, llena de relatos de luces errantes y susurros en el viento. Ana, la hermana de Sofía, sintió un dolor punzante en el pecho, un nudo que no se deshacía. La culpa la transformó en investigadora. Si solo le hubiera hecho cambiar de idea, pensó. Armándose de valor, se aventuró al desierto, donde el ambiente parecía contener secretos en cada grano de arena. Poco a poco, comenzó a escuchar a Sofía. Visiones de su hermana en el horizonte, risas resonando entre las rocas. Pero todo parecía una ilusión, un juego macabro del desierto. Mientras tanto, las noches tomaron un matiz extraño. Ana halló un diario de Lucas, un cuaderno desgastado que revelaba rituales confusos y leyendas oscuras. «Los espíritus del desierto no perdonan», decía una de las páginas, escrita con una caligrafía temblorosa. Las palabras parecían arder en sus manos, llenas de angustia y advertencias. Los miedos ancestrales que creía superados ahora la rodeaban, haciéndola dudar de su juicio. Un día, mientras una tormenta de arena se desataba, Ana sintió que el terreno se movía bajo sus pies. ¿Era el desierto quien le hablaba o su mente desquiciada? Decidió que no podía rendirse. La búsqueda de Sofía había trascendido los límites de la lógica. Su amor y su dolor estaban entrelazados con fuerzas que jamás imaginó. La tormenta arremetía con más furia, y Ana se preguntó si estaba dispuesta a desafiar estas fuerzas. ¿Podría encontrar respuestas en medio del caos? ¿O tal vez algunas verdades estaban destinadas a permanecer en silencio, como el eco de las risas que una vez resonaron entre las dunas? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, dale a me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ana estaba atrapada en sus pensamientos, con la tormenta de arena rugiendo a su alrededor, cuando un estremecimiento la recorrió. El desierto se aglomeraba, parecía querer revelarle algo, no podía ignorarlo. Se sentía viva, pero la vulnerabilidad la aterraba. Era como si el terreno bajo sus pies tuviera vida propia, pulsando, llamándola a descubrir más. Alzó la vista hacia el cielo, donde los nubarrones parecían conspirar y un rayo resplandeció iluminando el horizonte. En ese momento, recordó la última conversación con Sofía, los rostros serios de su hermana y Lucas, y cómo ambos se rieron de sus temores. «Estamos bien, Ana. ¿Por qué siempre lo ves todo tan oscuro?», le había dicho Sofía. Esas palabras resonaban en su mente mientras terminaba de leer el diario de Lucas, cada hoja cargada de advertencias escalofriantes. El desierto no perdonaba, y ellas lo sabían. Un estruendo repentino interrumpió su reflexión y Ana se estremeció. Algo había caído,
algo pesado que se hundió en la arena cercana. Sin pensarlo, se acercó. La visibilidad era escasa, y la tormenta grité a su alrededor, pero encontró un bulto oscuro semienterrado. Con manos temblorosas y llena de trepidación, empezó a desenterrar lo que parecía un cuerpo. Al descubrirlo, un grito helado se escapó de sus labios. Era Sofía, pero algo no coincidía. La cara estaba llena de sombras, los labios azulados, como si la vida hubiera sido drenada de su ser. Ana no podía dejar de mirar, su mente se paralizó en el horror. Pero Sofía estaba viva. ¿Por qué estaba en el desierto? ¿Qué había pasado? La boca de Sofía se movía, como si intentara hablar, pero solo salían murmullos ininteligibles. Ana, con el corazón latiendo a mil, se acercó más. Fue cuando notó algo. En el brazo de Sofía había símbolos extraños, marcas que no reconocía. «Sofía, por favor, dímelo. ¿Qué te pasó?», suplicó, la voz quebrada por la desesperación. De repente, como si el viento respondiera a su llamado, una ráfaga la rodeó. El grito de Sofía resonó en sus oídos. «Ana, no, no me dejes. El desierto quiere más». En ese instante el ambiente cambió. Las sombras danzaron, y una presencia oscura se materializó detrás de Sofía. Al mirarlo, Ana sintió que el aire se volvía denso. Un horror indescriptible la invadió. La figura era conocida, pero no podía ser. Su madre, perdida hace años en circunstancias misteriosas, ahora estaba allí, con una expresión serena y sombría. «Esto es lo que querías, Ana», dijo la figura con voz suave, pero con un eco que helaba la sangre. «Unirse al desierto. La eternidad te espera. Tu hermana necesita sacrificios, y tú también». Ana retrocedió, buscando una salida. No podía creer lo que veía, lo que oía. Sofía parecía atrapada entre la vida y la muerte. Y su madre, que había sido solo un recuerdo borroso, ahora estaba aquí, reclamando a su hija. La conexión entre ellas se rompía y se unía a la vez. Baile de visiones, luz y sombras. El desierto no era solo un lugar perdido, era una entidad voraz, una trampa para las almas. Ana, con el corazón destrozado, debió decidir. ¿Permanecer o luchar? ¿Debería liberar a Sofía o seguir a su madre en la oscuridad? Las preguntas se amontonaron en su mente mientras el desierto rugía a su alrededor. Cada latido era un eco de un destino incierto. ¿Podía escapar de esa pesadilla? ¿O estaba destinada a convertirse también en una de las muchas almas que el desierto reclamaba? La tormenta de arena la envolvió, cubriendo el horizonte de su futuro, mientras sus pensamientos quedaban atrapados entre la vida y el más profundo de los miedos. Ana retrocedió, asustada y confundida, mientras la figura de su madre se alzaba ante ella, exudando una mezcla inquietante de calma y maldad. La presencia oscura giró su cabeza, revelando un rostro que parecía lleno de amor, y a la vez vacío. «Esto es lo que siempre esperaste, hija», dijo la figura, y el aire se volvió pesado, como si el desierto mismo se sentara sobre sus hombros. «No, tú no eres ella», gritó Ana, tratando de asombrarse, pero una risa dolorosa reverberó en sus oídos, un eco de tiempos pasados, y su mente comenzó a tambalear. Sofía seguía recluida, su mirada llena de desesperación. Los murmullos escapaban de sus labios, como un canto perdido, llamando a su hermana, suplicando. De repente, el suelo tembló. Un giro violento en el paisaje, y un destello de luz surgió en el horizonte. La tormenta de arena se intensificó, casi como si el desierto estuviera vivo, enfurecido con la escena. Y en medio de aquel caos, Ana percibió algo más. Figuras emergieron entre las sombras de las dunas, caminando lentamente hacia ella. Eran más personas, turistas que habían desaparecido en años anteriores, rostros que conocía, perdidos entre los secretos del desierto. «Lucas», Ana gritó, reconociendo a su pareja. Pero no estaba como lo recordaba. Su rostro mostraba marcas de dualidad entre la vida y la muerte. «Ana, el desierto nunca deja ir»,
dijo. Su voz era un susurro roto, casi etéreo. Sofía, ella no está aquí por accidente, continuó, y el horror se apoderó de Ana. Murmullos llenaron el aire. Cada palabra resonaba en su mente como un tamborileo lejano. Las figuras comenzaban a acercarse, y Ana sintió una presión creciente en su pecho. ¿Qué había pasado realmente? Lucas hablaba ahora de rituales y sacrificios, de cómo el desierto reclamaba a aquellos que se atrevían a buscar su esencia, seducidos por su belleza. Una visión repentina la golpeó. Sofía había sido elegida como una ofrenda, un sacrificio para alimentar la ira del desierto. ¿Qué hiciste, Sofía? Las palabras casi se escaparon de su boca, pero no obtuvieron respuesta. Solamente un temblor profundo, un eco de ojos cargados de secretos. «Esto no es justo», gritó, sintiendo cómo la rabia burbujeaba dentro de ella. En un giro inesperado, miró a su madre. «Tú lo sabes, tú lo permitiste». La figura osciló, el rostro borrándose en sombras, antes de transformarse en un rayo de luz brillante. «Ana, el sacrificio ha sido hecho. No hay vuelta atrás». En ese momento, un torrente de recuerdos invadió a Ana, revelando que su madre había sido la sombra que había guiado a su hermana. Un sacrificio oculto que había sostenido el equilibrio del desierto. La verdad se manifestaba del todo. «Oye, ¿tú eres parte de esto?» La pregunta salió de su aliento, el miedo desnudando su razón, mientras la tormenta rugía alrededor de ellas. Sentía el poder del desierto transformándose, montándose sobre sus dudas y miedos. Cala, bronco, cada gesto desmoronaba su realidad. La figura de su madre ahora flotaba, un espectro de sombras y luces. «Ahora tú eliges, quedarte aquí, seguir su camino o desafiarlo». Ana sintió cómo la tierra vibraba más intensamente. A su lado, Sofía y Lucas parecían atrapados entre el tiempo, entre el dolor y la esperanza. El corazón le golpeaba en el pecho, el aire se tornó denso, y en ese instante comprendió que el desierto no solo reclamaba a los perdidos, lo devoraba todo. Con cada latido, una decisión se cernía sobre ella. El desierto, la familia, los sacrificios. ¿Qué elegiría? Mientras el viento aullaba, su mente se llenaba de preguntas perturbadoras. El caos enfurecido era solo el principio. La tormenta giró y un abismo de sombras se abrió ante ella, presentando una salida que podía desvelar todo lo que una vez creyó. ¿Desafiar a la vida que había conocido? O tal vez entregarse a las oscuras promesas del desierto. Cada posibilidad se estrellaba en su mente, y el eco de su corazón, ahora, retumbaba con la urgencia de lo inminente. Ana sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. La visión de su madre se intensificó. Sus ojos vacíos miraban con una mezcla de dulzura y vacuidad, un amor distorsionado. «Ana», murmuró, pero su voz se tornó en ecos de antiguos susurros, como un mantra que llenaba el espacio antes de dispersarse en el viento. «No», Ana gritó, aferrándose a su hermana, a su realidad. Miró a Sofía, su rostro pálido como la luna. «Tú no eres mi madre, déjanos en paz». Quería creer que todo era una pesadilla, que al abrir los ojos despertaría en su cama. Pero el desierto rugía con intensidad. Un lamento colectivo resonaba, y las sombras comenzaron a moverse como piezas de un rompecabezas desarmado. Lucas estaba allí, y su rostro, que en un momento parecía atormentado, ahora se transformaba en una mueca burlona. «Ana, el desierto no es lo que piensas». Su voz, ahora llena de un eco aterrador, cortó a través de la citación. Ana retrocedió horrorizada, mientras cada figura de los turistas desaparecidos se acercaba lentamente. No solo estaban allí, estaban atrapados en un ciclo de sufrimiento, sus rostros distorsionados entre el alivio y la resignación. «Ellos lo saben», dijo Sofía entre dientes, mirando a su alrededor, como si estuviera despertando de un trance. «El desierto los reclama. No hay salida». En ese instante, todo a su alrededor se iluminó con un fulgor cegador.
Uno de los turistas comenzó a girar. Su cuerpo fue envuelto por luces que parecían absorberlo. ¡Ayuda!, gritó, pero la voz sonó lejana, como si se estuviera desvaneciendo en la distancia. Ana sintió que el vacío se tragaba el horror. «No, no», gritó, pero el eco del desierto la invadió. Todo cambió en un instante. Lucas, que había estado a su lado, de pronto fue arrastrado hacia atrás, su figura disolviéndose entre sombras. «Ayúdame», resonó su voz, pero en vez de llegar a ella, se agrupó con los demás murmullos. Fue entonces cuando Ana se dio cuenta de algo devastador. «No, no, no, esto no puede ser real», balbuceó, su voz temblorosa. El desierto no solo reclamaba, se alimentaba de ellos. Cada ojo mirándola era un espejo de lo que ella podría llegar a ser. La desesperación se apoderó de ella. Un sudor frío corrió por su espalda. «Tu madre está aquí», susurró Sofía, sus ojos ampliándose con terror. Ana se dio cuenta de que su hermana había caído en la misma trampa. «No, Sofía, no, vuelve, no dejemos que esto nos atrape». Pero las palabras se le escapaban mientras otra risa burlona resonaba, la misma risa que había escuchado en sus pesadillas. La figura materna flotó hacia Ana, pero esta vez los ojos eran diferentes. En lugar de amor, había un destello de oscuridad pura. «Tú serás la elegida, Ana. Ven y entiende. La eternidad te espera. Somos parte de esto. Siempre lo hemos sido», dijo la figura, su voz transformándose en un eco abrumador. Ana sintió que el mundo entero temblaba. «¿Elegida? ¿De qué estás hablando?» La lucha dentro de ella era feroz. Justo entonces, un grito desgarrador hizo que todo se detuviera. La figura de Sofía comenzó a desvanecerse, su cuerpo siendo absorbido por el desierto, atrapada en un remolino de arena. «No, no, Sofía», Ana gritó, pero el desierto rugía más fuerte que su voz. Todo lo que había creído, toda su búsqueda por su hermana, se desmoronaba ante sus ojos, y en medio de ese caos, un relámpago iluminó el horizonte, revelando una escena impactante. Detrás de las sombras, una figura conocida emergió. Era un hombre, de pie, erguido y firme. Ana lo reconoció al instante. Era su padre, desaparecido durante años, el que creía muerto. «Ana», dijo él, su voz flotando como un susurro en el viento. «Vine a buscarte. Es un engaño. No debes quedarte». En ese momento, el desierto pareció temblar, como si el eco de su presencia pudiera romper el hechizo. Pero la preocupación de Ana era profunda. ¿Era este otro truco del desierto? La confusión la cegó, y de repente, todo lo que había creído sobre su familia y las lecciones aprendidas comenzó a derrumbarse. Sus manos temblaban. «No entiendo. ¿Qué está pasando aquí?» Las sombras que una vez habían sido sus seres queridos se arremolinaron aún más. Y su madre se convirtió en un eco tierno y cruel, llamándola hacia el abismo. «Todo se trata de ti, Ana. Siempre ha sido así», resonó, llevando consigo una verdad devastadora. En el vaivén de luz y oscuridad, Ana enfrentaba su titánica batalla. ¿Confiar en el hombre que había creído muerto? ¿O entrar en una oscuridad que siempre la había seguido? Las decisiones pesaban como una losa en su pecho, y en la embestida de la tormenta, un nuevo eco emergió en su mente. ¿Qué parte de su historia era real? ¿Qué secretos aún estaban escondidos en el desierto? Ana se quedó paralizada, mirando a su padre, cuya aparición pareció romper la pesadilla en la que estaba atrapada. «Papá, ¿eres tú?». Su voz temblaba, y el rostro de su padre, cansado pero lleno de amor, brillaba entre las sombras que las tormentas de arena estaban creando. «Vine a buscarte, Ana. Debes salir de aquí. No te quedes», dijo él, extendiendo su mano hacia ella. Pero mientras tanto, el otro grupo, esas almas perdidas, empezaron a murmurar más fuerte. Sus rostros reflejaban el sufrimiento de años de estar atrapados. Todo a su alrededor pareció congelarse por un instante.
Y luego, como si el desierto hubiera decidido actuar, un trueno resonó con fuerza. Ana sintió que la tierra temblaba y las figuras comenzaron a acercarse aún más, sus ojos vacíos mirándola de una manera que rompía el corazón. «Ana», gritó Lucas, su voz rasgada de dolor, «no te vayas con él. El desierto es un engaño. No creas en las palabras dulces. Necesitamos salir de aquí, juntos». La confusión llenó su mente. Su padre la llamaba, pero Lucas, su amor, pedía su atención y su confianza. «No, no puedo. ¿Qué debo hacer?». Ella sentía el caos girando a su alrededor, la tormenta formada por el viento y sus sentimientos, haciéndola dudar. De pronto, una risa burlona resonó. «¡Qué ridículo!», se escuchó. Era la figura de su madre, el rostro ahora distorsionado por una mueca de malicia. Siempre creyeron que podían escapar. Pero Ana, este es tu legado, tu destino. Te eligieron para ser parte de esto. Ana sintió un horror indescriptible. «¿Qué quieres decir con legado? Te rechazamos». Sin embargo, su voz perdió fuerza y la presión aumentó. El frío del desierto la envolvía, pero la mirada de su padre seguía siendo su ancla. «Ana, escucha, el sacrificio no es lo que piensas, no es tu madre. Ella no me eligió a mí», gritó su padre, con una desesperación que resonó en su pecho. «Tu madre está aquí atrapada como todos ellos. No te dejes engañar». Pero antes de que pudiera procesarlo, un grito desgarrador surgió entre los turistas perdidos. Era Sofía, ahora completamente visible. «Ana, ayúdame». Sus ojos, llenos de terror, se encontraron con los de su hermana. Ana sintió que su corazón se rompía. Las sombras de todos los lados empezaron a moverse, tomando forma y acercándose. La figura de su madre se transformó, convirtiéndose en una amalgama de todas las almas perdidas, como si el desierto estuviera manifestando su ira. «Es demasiado tarde para ella. El desierto requiere más almas para sostener su existencia. Únete a nosotros, Ana», gritaron, cada uno con voces entrelazadas que vibraban en su mente. Y justo cuando su confusión alcanzó su punto máximo, un estallido de luz sacudió el desierto. El cielo se iluminó de un modo que nunca había visto. Ana sintió que su cuerpo pesaba más, mientras su padre comenzó a desaparecer, como si el desierto tuviera el poder de consumirlo. «¡Papá! ¡No!», gritó. Pero su figura se desvaneció entre las sombras. «Ana, no te quedes». Su voz se desvaneció, llevándose consigo la última esperanza. En un instante, Ana comprendió. Todo fue un engaño. Su madre no había sido la única generadora de sacrificios. Aunque había sido guiada por el amor, ella misma había estado ligada a la maldición que definía su familia. La tierra empezó a abrirse, revelando un abismo oscuro en su centro. «¡Mamá, no!», clamó Sofía, mientras la esencia del desierto se alzaba como un monstruo voraz, exigiendo más. De repente, el abismo emitió un eco profundo que resonó con un retumbo en su pecho. Cada grito, cada súplica ahora era un eco de la misma condena. Ana se dio cuenta del horrible secreto. El desierto había alimentado su tristeza y ahora exigía un nuevo sacrificio. «¿Y si el sacrificio eres tú?», un murmullo sibilante se deslizó entre sus pensamientos. Una revelación desgarradora. Una decisión espantosa. El miedo y la rabia se entrelazaron en su interior, mientras la tormenta rugía con fuerza. Las figuras se acercaron más. La tormenta comenzaba a consumirlo todo en un remolino voraz. La pregunta se repetía en su mente. ¿Debería unirse a la oscuridad o desafiar al destino que siempre había estado esperando? En ese momento, el desierto rugió una vez más, reclamando el alma de uno de ellos. Un nuevo grito resonó mientras el abismo se abría aún más. Ana se enfrentó al horror de la revelación.
La vida, el amor, todo lo que conocía se desmoronaba. Y entre el eco de las almas perdidas, una verdad chocante surgía. ¿Qué pasaría cuando el sacrificio exigido fuera ella misma? El desierto se preparaba, robando cada fragmento de esperanza, como si estuviera a punto de devorar no solo a cada sacrificio, sino también a la última conexión que le quedaba. Ana se encontró atrapada en el ojo del huracán, el aire pesado de miedo y desesperación que la envolvía. Las tormentas de arena rugían como monstruos hambrientos, reclamando a cada viajero perdido, mientras ella luchaba por optar entre la claridad de su padre y el eco de los gritos desgarradores. Las figuras danzantes, las sombras de aquellos cuya vida había sido absorbida, parecían moverse al compás del desierto, acercándose lentamente, con una insistencia que la paralizaba. «Ana», llamó Sofía, su voz vibrante aún entre los ecos. «¡Ayúdame!». Pero en ese llamado había más que un desespero. Surgía un destello de luz en sus ojos, una que Ana nunca había visto. «Atrévete, Hades». Sofía la instó con fervor, pero la presencia de su madre era aplastante, y el pánico le oprimía el pecho. «El desierto se alimenta de nosotros», gritó Lucas. «No seas tonta, Ana. No te dejes llevar, confía en nosotros». La lucha interna se intensificaba, un tumulto de emociones que parecía confirmar todo lo que había sentido desde el principio. Pero de repente, el panorama cambió. Una sacudida atravesó la tierra. Un rayo de luz cruzó el cielo oscurecido. Y el suelo comenzó a abrirse. Un abismo se formó en el centro, como un colosal monstruo que buscaba a quien devorar, devorando lo que quedaba del mundo que Ana conocía. La tormenta cesó, dejando un silencio helado. Todos los rostros se inclinaron hacia el abismo, y Ana, en un impulso, dio un paso adelante. Sin embargo, lo que vio a sus pies la paralizó. La oscuridad no solo era profunda, parecía estar viva. Reflejos de escenas pasadas danzaban en su interior, como si el abismo le ofreciera un vistazo a su vida, a sus miedos más profundos y secretos. Un rostro emergió entre las sombras, su propio reflejo, ella viendo a la Ana de hace años, riéndose, corriendo, despreocupada por lo que estaba por venir. «No, eso no soy yo», gritó, pero las imágenes la atrapaban. Entre los susurros, captó fragmentos de conversación, recordatorios de las decisiones que había tomado, momentos de dolor que había vivido. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. El desierto no me exige un sacrificio, me ofrece una elección. Entonces el abismo comenzó a burbujear, y del fondo emergió una voz familiar, dulce y profunda. «Ana, era su madre. Siempre estuve aquí, esperando que entendieras. Todo fue por ti, para traerte aquí. Quiero salvarte». La figura se alzó, una imagen que parecía encarnar tanto amor como desesperación. «Eres tú». Ana sintió que el pecho se le oprimía, a la vez que la indignación y el amor luchaban en su corazón. «Tú nos atrajiste a esto». «Podía sentir el poder del desierto, podía sentir tu dolor», replicó su madre, su voz mezclándose con el viento que soplaba. «Nunca te dejé ir. Tu sacrificio puede culminar este ciclo. Solo tú puedes liberarnos». Ana sintió que el tiempo se detuvo. Su mente giraba, buscando entenderlo todo. Detrás de ella, Lucas quería gritar, pero sus ojos reflejaban una nueva preocupación. Sofía avanzó, tratando de conectar con su hermana. «No se dejen llevar por tus fantasmas, Ana. ¿Eso es lo que quieres? ¿Unirte a ella?». Pero era demasiado tarde. El abismo empezó a temblar, y en un instante una luz cegadora surgió. Bajo ese destello, toda la realidad se suprimió. Ana sintió que una fuerza inaudita la empujaba hacia adelante. En ese momento sucedió lo inesperado. Su madre sonrió, pero la expresión se tornó oscura. «Es el momento». Wande, en un giro aterrador, produjo un latido en el suelo que resonó por todo el desierto. Ana se dio cuenta de que sus palabras estaban llenas de una súplica fatídica. Su madre había sido parte del mismo sacrificio.
una trampa tejida a lo largo de generaciones, y el desierto siempre iba a reclamar aquello que no era suyo. Una sombra oscura y voraz brotó del abismo, devorando todo a su paso. Ana gritó, pero la luz la envolvía, llevándola a un rincón oscuro de su mente. La pregunta resonó en su cabeza: ¿y si el sacrificio nunca fue por su madre, sino para encadenarla a fin de que el ciclo se repitiera eternamente? Mientras el desierto crecía a su alrededor y las sombras comenzaban a caer sobre ella, el horror le atravesó el cuerpo. ¿Qué significaba ser parte de esta historia? ¿Era ella la nueva elegida, o simplemente el siguiente sacrificio? El eco de su destino reverberaba en cada rincón del desierto, dejándola varada entre el caos y el silencio. Ana sintió que el aire casual. ¡Oh! ¡Esto no puede ser verdad!, gritó con toda su fuerza, pero el eco de su voz se perdió en el rugido del viento que la rodeaba. «Ana, escúchame», continuó su madre, cada palabra cargada de un sabor a súplica. «Siempre he estado aquí. Debes entender». Ana sintió que su organismo se congelaba. Miró a su madre, buscando en esos ojos un destello de la mujer que alguna vez conoció, pero no había nada más que un vacío acechante. Las voces de los turistas perdidos se hicieron más intensas, cercándola. «¡Ayúdame!», clamó uno, mientras otros se unían en un coro de angustia. La desesperación se mezclaba con el viento, creando un caos ensordecedor. «Ana, no te vayas», suplicó Sofía, su rostro lleno de terror. Pero su madre no se detendría, y entonces, en un acto inesperado, el abismo se abrió aún más, como si las entrañas del desierto decidieran escupir lo que había estado contando durante tanto tiempo. Un grito desgarrador emergió de lo profundo. No era un grito de terror, sino de rabia. «¡Eres tú!», resonó la voz, profunda y poderosa como un trueno. Era una familiaridad que se le retorció en el estómago. Acompañando al grito, una figura emergió. Era otra versión de sí misma, pero más oscura. Un reflejo distorsionado de Ana, vestida de sombras, con una sonrisa que desnudaba el horror. «He estado esperándote», dijo su doble, mientras la mirada de Sofía se tornaba en pánico. Ana sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué eres tú?», su corazón latía desbocado. La sombra sonrió, un gesto burlón que hizo que todo el entorno pareciera desvanecerse en la distancia. «Soy lo que elegiste ignorar, la verdad que tu madre te ha ocultado». El viento hallaba, casi como si todo el desierto estuviera sosteniendo la respiración en un momento de tensión absoluta. «No, la verdad. Yo no elegí nada», Ana gritó, pero la figura seguía avanzando. La otra Ana se aproximaba, acercándose cada vez más. «Eres parte de esto, tus miedos, tu dolor. Desde el principio, el desierto estuvo esperando por ti. Eres más importante de lo que crees». Cada palabra era un golpe en su alma, una revelación desgarradora. La imagen de su madre se desvaneció mientras la otra Ana tomó su lugar. El sacrificio no es solo una elección, es un legado. Unirnos al desierto es nuestra única salvación. El horror se apoderó de Ana. Miró a su madre, a la figura de luz que una vez había querido salvar. «Ana, no la escuches», gritó Lucas desde atrás, sus ojos llenos de terror. «No puedes permitir que eso te atrape. Nos está manipulando. Es todo un engaño». Pero el eco del desierto empezó a intensificarse, y los rostros de las almas perdidas se tornaron más desesperados. Sus ojos eran espejos de culpa y dolor. Fue entonces cuando Ana sintió un profundo estremecimiento. «¿Qué tienes que decirle a tu hermana, mamá?». La voz de su madre resonó como un trueno, llenando el aire de electrizantes tensiones veladas. «Ana, eres la elegida. Debes elegir». Las sombras comenzaron a girar alrededor de ellas. Una presión llega a su pecho, y de repente el desierto rugió con furia. En un giro destruidor, la luz se tornó tan intensa que todo a su alrededor se volvió borroso. Ana se vio atrapada entre la vida y la muerte, entre la realidad y la ilusión.
«Esto es una trampa», gritó con toda su fuerza. Pero la tormenta al fin dio paso a la revelación. Luciendo una mezcla de temor y desafío, la otra Ana le susurró: «¿Y si todo fue por tu culpa? ¿Qué pasaría si el sacrificio ya se había hecho? ¿Qué si tú eres el verdadero monstruo?». La pregunta resonó en su interior como un eco. Todo lo que había creído, cada interacción, cada dolor, giraba en torno a la idea de que había estado siendo manipulada. Las figuras perdidas comenzaron a girar lentamente. Las sombras se retorcían como serpientes. Ana sintió el frío del desierto invadiendo cada rincón de su ser. La tormenta de arena parecía convertirse en una manifestación de todos sus miedos. Todo lo que había creído que era real colisionando con lo que realmente era. La imagen de su madre desapareció por completo, eclipsada por la sombra que había llegado para reclamarla. Ana, sagacidad, siempre al borde del abismo. La tormenta se volvió insoportable y su visión se oscureció por completo, haciendo inaudible el clamor de Sofía y Lucas. Su mente giró. El día que había esperado era ahora, y todo lo que había construido se desmoronaba. ¿Qué parte de su pasado era real y qué había sido tejido por el desierto? Mientras las sombras se tragaban todo, la última idea de Ana resonó. El sacrificio que eligieron no era un acto de amor, sino un acto de condena. ¿Podría escapar de su propia verdad antes de que todo lo que conocía se convirtiera en otro eco perdido del desierto desgarrador? La tormenta rugió con más fuerza. Lar. Los ecos de las voces perdidas retumbaban en su mente, mezclándose con la risa burlona de la otra Ana, su reflejo distorsionado. «Eres parte de esto», repetía, como un mantra, insistiendo en una verdad que lee mientras la arena comenzaba a retirarse. Las figuras alrededor comenzaron a girar en un frenesí, empujadas por un huracán invisible. El suelo vibraba bajo sus pies, como si el desierto reclamara su alma. Ana sintió una presión en su pecho, una conexión entre todos los que estaban allí y la urgencia de saber. ¿Qué debía hacer? «Ana, no te vayas con ella», gritó Sofía, su voz desgarrada. Pero la sombra de la otra Ana la envolvía, y el abismo parecía aclararse. La figura de su madre sonreía, y esa sonrisa se torcía en algo siniestro. En ese momento, como si la energía del desierto se concentrara, un grito cortó el aire. «¡Mamá!». Ana se dio cuenta de que no era su madre quien hablaba, sino otra figura que emergía del abismo. El rostro era familiar, y su corazón se detuvo. Era su padre, pero no como lo había visto en su memoria. Lucía demacrado, como si hubiera estado atrapado más tiempo del que podía medir. «Ana», dijo en un susurro, pero estaba rodeado de sombras. «No, tú no eres real», gritó ella, sintiendo que el horror la cegaba de nuevo. Pero él avanzó, desafiando la oscuridad. «El sacrificio no es lo que crees». «Ana, lo que sabes de tu familia, de la historia, todo está mal. No puedes quedarte aquí». Sofía se giró, sus ojos brillando con lágrimas. «Dímelo, ¿qué está pasando?». Pero el viento se levantó nuevamente, y las sombras comenzaron a cernerse sobre el padre. «Ana, escúchame. No soy lo que crees. Tu madre no es quien dice ser. Todo esto es una trampa». El tiempo pareció detenerse. Una percepción de luces y sombras se estaba formando. «¿Qué estás diciendo? Dímelo». La urgencia en su voz reverberaba. El rostro del padre se torció en dolor y revelación. «Ella ha estado aquí atrapada, pero no soy solo yo. Muchos han atravesado la puerta. El desierto se alimenta de nuestras vidas. Cada sacrificio lo vincula más profundamente. Ana, el verdadero sacrificio fue el de tu madre. Ella es la que creó el ciclo. Ella lo conjuró para mantener a salvo a los suyos». La voz se desvanecía, pero las palabras de su padre resonaban en el caos. «Eso no es posible. Ella me ha amado», replicó Ana, aterrorizada. Las sombras comenzaron a estremecerse.
como si el viento sintiera la enfurecida resistencia. La otra Ana rió, pero la risa llevaba un tono de pena. No sabes lo que dices, pero la presión aumentaba, y Ana sintió un nuevo terror. La arena bajo sus pies se convirtió en un torrente. «Papá, no te vayas», suplicó Ana, mientras la figura de su padre comenzaba a desvanecerse. «Estás atrapada. El destino que tanto temes está justo frente a ti. Te estoy advirtiendo». Un retumbo resonó a su alrededor, y la tierra tembló. Las figuras de aquellos perdidos se unieron, formando un círculo de desesperación. «No puedes escapar igual que no lo hicimos nosotros. El sacrificio tiene un precio y te pertenece», gritaron los ecos, de un solo voz, reteniendo la historia en la arena. Ana comprendió con horror. Era un ciclo del que su madre tenía el control. La verdad era más oscura de lo que había imaginado, y su lucha por salvar a su hermana era en vano, porque lo que había estado buscando siempre tuvo un costo. Sin pensar, la decisión tomó forma ante ella. No sería el siguiente sacrificio. La tormenta rugió con mayor potencia. Ana alzó la voz. «No me llevarán». «No». Y en un giro dramático, la arena y el viento se unieron bajo sus pies, formando una compuerta que la lanzó hacia el abismo. La luz la atrapó, y la oscuridad se aseguró de que el valor de su lucha no fuera en vano. En una explosión de luz cegadora, el abismo exhaló una verdad devastadora. «Tu madre es la verdadera guardiana. Tú eres el sacrificio final», resonó en su mente mientras caía, y cada ángulo de su ser se sacudía con la revelación. Todo cuanto había conocido, cada lazo, cada lucha, todo caía. La arena se alzaba, y Ana desapareció en la vorágine del desierto. Solo quedó el eco de una voz, susurrando. «El legado no solo está hecho de sacrificios, sino de secretos que nunca debieron ser revelados». Ana se sintió caer en el abismo. La luz ardiente la envolvía en un túnel de recuerdos, dolor y susurros de hace mucho tiempo. Su mente luchaba por mantenerse consciente. «No puedo dejar que esto me consuma», pensó, mientras el eco de su padre resonaba en su cabeza. Pero la oscuridad era abrumadora, asfixiante, y de pronto, la caída se detuvo. Un giro brusco de luz y sombra la lanzó de nuevo en la dura superficie del desierto. Abrió los ojos, sintiendo el gritón de la arena en su piel. El aire estaba helado y el silencio era opresivo. Se levantó lentamente, notando que ya no estaba sola. Figuras vagas de aquellos que habían desaparecido antes estaban a su alrededor. Sus rostros reflejaban angustia y pérdida. «¿Dónde estoy?», murmuró Ana, mientras se sacudía la arena de las manos. Fue entonces cuando una figura se acercó. La silueta era familiar. Era Lucas, su amor, pero algo en su mirada había cambiado. A su alrededor, el ambiente se sentía diferente, como si la atmósfera estuviera cargada de tensiones no resueltas. «Ana, pensé que no volverías». Sus palabras parecían un susurro, pero había una sombra de desesperación en su tono. «¿Qué pasó?». Mientras Ana intentaba encontrar las palabras, un estruendo como el de un trueno cortó el aire. Ella y Lucas miraron hacia el horizonte, donde el cielo parecía abrirse en canal. «Mira», gritó Lucas, señalando una grieta que surgía entre las dunas. Era como si el desierto mismo estuviera revelando un secreto oculto. A medida que la grieta se abría más, un torrente de luz sobrenatural emergió, y de la oscuridad, figuras conocidas aparecieron, pero transformadas. Eran turistas desaparecidos, pero parecía que llevaban años allí, sus ojos perdidos en un vacío. Ana sintió que su corazón latía descontroladamente. «No, ¿qué está pasando?». Entonces una voz resonó desde la profundidad de la grieta. Era su madre. «Ana». La imagen de ella, brillante y etérea, se materializó en el aire. «Finalmente te encontramos. La verdad ahora saldrá a la luz». Ana se sintió paralizada, como si el aire le faltara. «¿Por qué estás aquí? No has estado aquí por años». La incredulidad se transformó en ira.
Eres la razón por la que estamos atrapados. Escúchame, hija, dijo su madre, sus ojos demasiado grandes, demasiado inflexibles. El sacrificio debe hacerse en un solo cuerpo. Nunca fue tu hermana, era yo. El eco de sus palabras llevó el peso del pánico. Ana apenas podía asimilar lo que estaba escuchando. No, eso no es cierto. ¿Por qué harías esto?, gritó Ana, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Pero su madre seguía hablando, como si una fuerza mayor la guiara. El desierto es un ciclo. Cada vida perdida alimenta al siguiente. Yo he sido su guardiana, pero ahora te necesita a ti. En un giro inesperado, algo cambió. La figura de su madre se desvaneció en humo, dejando paso a otra persona, un rostro conocido, uno que Ana había pensado perdido en la niebla del tiempo. Su abuela. Ana, debes entender, todo esto está diseñado para que os enfrentéis a lo inevitable. Su voz sonaba como un susurro lleno de verdad. He estado aquí, oculta en las sombras del desierto, esperando a que tú lo descubrieras. Ana sintió un frío helado recorrer su espalda. ¿Tú también? Allí estaba, el sacrificio que había creído ser un lazo de amor, una maldición que se transmitía entre generaciones. No es mi culpa, no permitiré que me convierta en otro sacrificio. Eres la clave, su abuela continuó, con una voz poderosa. El desierto quiere que aceptes tu destino. Si te resistes, todos los que has amado se perderán. Las figuras de aquellos desaparecidos comenzaron a girar, fusionándose en una marea de súplicas. El suelo tembló bajo sus pies, y las sombras empezaron a cobrar vida, acercándose cada vez más. Ana sintió que todo giraba a su alrededor. La verdad era asfixiante, pero antes de que pudiera procesar más, un destello de luz emergió de la grieta, iluminando el paisaje de manera aterradora. ¡Ana!, Lucas gritó, mientras las figuras se lanzaban sobre él, dejando a Ana completamente sola en la tormenta de emociones. Todo lo que había creído sobre su madre, su familia, el sacrificio, fue puesto en cuestión. ¿Era ella realmente la próxima en la línea? ¿Podía confiar en lo que le habían enseñado, en lo que se les había impuesto? La angustia la cegó, y en ese momento supo que debía elegir. Frente a la verdad más terrible, todo lo que había querido y todo lo que había perdido se agolpó en su pecho. No puedo dejar que esto me consuma. Pero el eco de la marea de sombras la rodeaba, reclamándola como parte de su legado. ¿Podría liberarse de la maldición familiar o sería otra víctima más del desierto? La tierra tembló bajo sus pies, mientras la nueva revelación la arrastraba hacia la oscuridad. Una elección desgarradora tenía que hacerse, pero ¿a qué costo? Ana sintió que sus rodillas temblaban, mientras la atmósfera se colmaba de una energía eléctrica. La figura de su madre se desvanecía, pero en su lugar aparecía un lienzo de sombras y luces. La otra Ana, con una risa burlona, continuaba reclamando su atención. Eres parte de esto. La historia se repite y tú eres la elegida. No soy parte de tu juego, gritó Ana, su voz resonando con una determinación feroz. El desierto rugía, como si fuera consciente de la decisión que estaba por tomarse. El pánico se abría paso en su pecho, y en ese momento su mente se llenó de recuerdos. Recordó las risas, los días soleados y cada instante que compartió con su hermana y Lucas. No dejaré que el desierto se lleve a los que amo. Las figuras en el abismo comenzaron a moverse, sus ojos vacíos mirándola, atrapándola entre el miedo y la desesperación. «Ana», imploró Sofía, desgarrando el silencio. «No te rindas». Lucas, comenzando a ser devorado por las sombras, gritó: «Tú puedes hacerlo. Rompe el ciclo». Las palabras de aliento resonaron, dándole fuerza en el momento más desesperado. Ana apretó los puños, sintiendo cómo el fuego en su pecho crecía. «No voy a unirme a ti». La declaración retumbó en el aire. «Este ciclo se rompe aquí. Libero a mi madre, a mi hermana y a todos los que han caído». La tierra retumbó con su declaración.
como si un poder antiguo se despertara. El abismo crepitó, y las sombras se lanzaron hacia ella, pero Ana extendió sus manos. «Quiero mi vida, quiero a mi familia, y no seré el próximo sacrificio». La luz brotó de su ser, fuerte y pura, reavivando la esperanza en el desierto. Las almas se detuvieron, sorprendidas por su valentía. Un grito reverberante sacudió las sombras, que retrocedieron ante el poder de su determinación. Las figuras familiares comenzaron a mantenerse de pie, dejando escapar luz en la oscuridad. Al mismo tiempo, la figura de su madre enfrentó a la oscuridad. «Te elijo, Ana, y aunque el ciclo puede ser fuerte, el amor puede romperlo». Ana miró a Sofía, sintiendo la conexión entre ellas. El amor de hermanas, el lazo inquebrantable, cobró vida. «Estoy aquí contigo», dijo Sofía, y juntas centraron su energía en un punto, uniendo sus voces en un grito de esperanza. En ese momento, la luz estalló, inundando el desierto. Las sombras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo la angustia y la desesperación. La tierra vibró, y en un fulgor de luz el ciclo se rompió. El silencio finalmente descendió sobre el desierto. Ana, Sofía y Lucas se miraron, sintiendo el peso del dolor en sus corazones, pero también el alivio de estar juntos. La tormenta de arena se disipó, dejando un aire fresco y nuevo. «Lo logramos». Ana respiró, tornándose hacia sus seres queridos con una sonrisa desgarradora. «Lo logramos». Mientras se abrazaban, el desierto parecía transformarse. Las sombras que antes amenazaban ahora se desvanecían lentamente, dejando espacio para la luz del sol. La historia de dolor que había llenado sus vidas comenzaba a dar paso a una nueva narrativa de amor y esperanza. Pero en la lejanía, una sombra se proyectaba, como un eco de lo que había sido. Las cicatrices del desierto no se borrarían fácilmente, y el futuro aún estaba lleno de preguntas. Mientras el sol comenzaba a brillar, Ana miró al horizonte. «La historia no ha terminado», murmuró. «Pero espera, esto no se acaba aquí. Si quieres seguir siendo parte de este viaje, tienes que suscribirte al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale me gusta ya para que alimentes el algoritmo y apoyes este canal. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber lo que piensas. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo termina esta historia. Esto es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.